Empoderamiento Feminista está a punto de comenzar. Hoy platicaremos sobre las mujeres trabajadoras en México y el feminismo sindical con Inés González Nicolás. No te muevas, ya vamos a comenzar. Siempre es un placer darte la bienvenida en un programa más de Empoderamiento Feminista. Yo soy Gabriela Juárez, un gusto como siempre tenerte conectada y conectado en estos espacios que son para ti, de utilidad con temas de relevancia nacional, donde podemos discutir, dialogar, disentir, por supuesto, porque es sano también hacerlo, debatir y analizar temas que son muy importantes para todas las mujeres, también para todo el país en general. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las mujeres trabajadoras en México y el feminismo sindical. Para ello quiero presentarte a nuestra gran invitada del día de hoy. Nos acompaña Inés González Nicolás. Déjame platicarte que ella es feminista, socióloga, maestra en género y derecho, además de ser fundadora del Sindicato Nacional de Personas Trabajadoras de Organizaciones de la Sociedad Civil y actualmente es parte de la coordinación de la Red de Mujeres Sindicalistas. Un gusto tenerte con nosotras. Gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, de verdad. Son temas de mucha importancia que de pronto se dejan de visibilizar, se dejan de atender, pero que tienen una incidencia no solo en la vida política, sino también económica y social de nuestro país. Por ello, te agradezco mucho y quisiera, antes de entrar al tema, que nos platicaras un poquito acerca de tu historia, de cómo te metes en esta parte del sindicato, tu historia sindicalista. Cuéntanos un poquito. Bueno, me hice sindicalista con la nacionalización de la banca mexicana en 1982. Ustedes deben de recordar, y el público seguramente recuerda, que cuando José López Portillo anunció la nacionalización de la banca, él dijo en aquel entonces que se haría realidad el sueño de los trabajadores bancarios en tener sindicatos. Y fue así que me involucré en la organización sindical. Y obviamente empecé a plantear temas que tienen que ver con la situación de las mujeres trabajadoras en la banca, las bancarias, ¿no? En aquellos momentos las mujeres trabajadoras pues tenían que cumplir un perfil, tener cierta edad, una característica física. La discriminación era un tema muy cotidiano en la banca y pues por ahí inicié mi trabajo sindical y me convertí en una dirigente sindical en aquel momento del Sindicato de Trabajadores de Crédito Mexicano. Crédito Mexicano era un banco que existía en aquel entonces porque teníamos un sistema de bancos que tenía alrededor de 80, 90 bancos el país, gozábamos de muchas opciones. Hoy está muy concentrado y bueno, yo estaba en ese banco y formamos el sindicato, me integré al sindicato. Después ese banco compró a Banco Longoria, después compró a Probanca Popular, luego a otro banco que ahora se me va el nombre, y luego Banca Serfín compró a Crédito Mexicano, después Santander compró a Banca Serfín. Entonces me tocó vivir todo el proceso de la nacionalización de la banca, de la privatización de la banca y luego la internacionalización de la banca. Fue en 2003 donde yo dejé, no lo dejé, en aquel entonces pues Santander compra Banca Serfín y el banco quería solo un sindicato y existían dos y uno de ellos se tenía que ir y nos tocó a los dirigentas del sindicato de Banca Serfín pues retirarnos. Fue un proceso antidemocrático, autoritario, en muchos aspectos que no voy a contar, pero a partir de 2003 dejé el trabajo sindical. Prácticamente toda mi vida en el sector bancario fue en el movimiento sindical, porque yo ingresé a la banca en el 30 de julio de 1982 y la nacionalización fue el 1 de septiembre de 1982. O sea, realmente mi vida transcurrió en el movimiento sindical. Así fue que me incorporé y bueno,
digamos que en aquel momento yo entendí la importancia que el movimiento sindical no podía surgir ni existir sin este trabajo que se requería para las mujeres bancarias de aquel momento. Y bueno, por eso yo ya traía un pensamiento feminista de aquel momento, y bueno, eso me hizo todavía... Justo eso, ¿cómo era la participación de las mujeres en los sindicatos a finales del siglo XX y cómo la evaluarías ahora? Bueno, en verdad hemos avanzado mucho, pero falta mucho. Claro. ¿No? Hemos avanzado mucho, las mujeres trabajadoras, las mujeres en aquel momento, finales del siglo XX, principio del XXI, pues todavía las mujeres teníamos que pedir permiso, ¿no? Bueno, hay quien todavía lo pide permiso, todavía ¿verdad? Pasa. Pero ya menos, pero todavía. Ya menos, pero todavía escuchamos, ¿no?, de compañeras que dicen, pues es que tengo que pedirle permiso a mi esposo, ¿no? Sobre todo en los estados de la República he escuchado eso todavía con un poco de frecuencia, no tanto aquí en la ciudad. En aquellos entonces era muy común que las mujeres pedían permiso a sus esposos, a sus parejas para poder asistir a una actividad que se le invitaba, ¿no? Y también pues eran digamos, otras formas de concebir la política sindical. La política sindical era un asunto de los hombres, ¿no? Hoy ya vemos que muchas mujeres participan, pero sigue siendo una minoría, ¿no? Claro. Sí había realmente digamos, una cultura sindical todavía mucho más patriarcal que ahora, ¿no? Y las mujeres trabajadoras de aquel momento eran verdaderamente muy importantes, como lo es ahora para la economía, pero no para el trabajo político sindical. Entonces sí era una cosa de picar piedra, ¿no? De invitarlas, de sensibilizarlas, de hacerles comprender que era importante su participación, sobre todo si queríamos también incidir en la agenda sindical, en el contrato colectivo, en lo que implicaba mejorar las condiciones laborales de las mujeres en los bancos, ¿no? Pero además en aquel momento también la banca mexicana era un sector, ya no lo es ahora, muy privilegiado del mundo del trabajo. Las mujeres trabajadoras que formaban parte, así como los hombres trabajadores de la banca, pues eran los trabajadores de cuello blanco, claro, que tenían una serie de beneficios que no lo tenía cualquier grupo de trabajadores o trabajadoras en el país. De ahí era que se decía en aquel momento, no sé para qué los trabajadores bancarios y las trabajadoras quieren organizarse en sindicatos si lo tienen todo, ¿no? Pero no teníamos el derecho a tener un sindicato. Y el derecho a tener un sindicato es eso, un derecho, ¿no? Sí, claro, la colectividad misma, ¿no? Y hoy, pues, la Organización Internacional del Trabajo nos dice que un trabajo decente no puede ser considerado decente si las trabajadoras y los trabajadores no pueden ejercer su derecho a tener sindicato. Entonces, hoy lo entendemos así, lo vemos así, lo comprendemos muy bien, ¿no? Quienes estamos en el mundo sindical, pero en aquel momento era como, pues no necesario, el sindicalismo bancario era inconcebible, porque quienes sí necesitaban un sindicato, pues era cualquier otro movimiento obrero, no los bancarios, que tenían todo tipo de prestaciones económicas y sociales, ¿no? Entonces, las mujeres, pues obviamente, menos consideraban importante involucrarse en la vida sindical, pero además también yo considero, ¿no?, que la tasa de participación femenina pues no era tan alta como lo es ahora. Claro que seguimos estando abajo, ¿no? Claro.
Inés, ahora quisiera que nos platicaras, ya nos mencionaste un obstáculo que era pedir permiso. ¿Qué otros obstáculos nos podrías mencionar? Y si tú tuviste, en su caso, que vencerlos, enfrentarlos, ¿cómo lo hiciste? Sí, un obstáculo que es de aquel momento y sigue hoy más vigente, el tema de los hijos, ¿no? De las hijas, sobre todo el cuidado de los menores de edad. Bueno, hoy ya estamos, digamos, discutiendo que el cuidado que hacemos las mujeres en nuestros hogares no solo es de los menores de edad, nuestros hijos pequeños, sino también de las personas enfermas, de las personas con alguna discapacidad o adultos mayores. Adultos mayores, claro. En aquel momento era como más una situación como madre trabajadora, y eso sí es todavía un impedimento, y en aquel momento lo era más, que no permitía que las mujeres participaran de una forma más activa y más comprometida con el sindicato. El sindicato o el sindicalismo mexicano hasta la fecha todavía no toma en sus manos medidas importantes como, por ejemplo, en el momento de hacer una asamblea, ofrecer el cuidado de los niños en un espacio alterno al lugar de la asamblea, ¿no? Hay sindicatos que ni se les ocurre, muy pocos, contados con los dedos de la mano, es quien lo ofrece. En aquel momento, pues menos, ¿no? El cuidado de los niños y las niñas sí era un obstáculo muy fuerte porque creo que, no creo, hoy día hombres y mujeres, padres, madres, los hombres ya tienen cierta participación en el cuidado. En aquel entonces no era tal cual, ¿no? Hemos avanzado en ese aspecto, pero no podemos decir que ya las mujeres estamos absolutamente Sí, claro. liberadas de esa Todavía situación. falta muchísimo. Mucho. Y en ese sentido te preguntaría, ¿cuál es el estado actual de los derechos laborales de las mujeres? Y nos regalarás un breve análisis de cómo está ahorita, si ha avanzado. Definitivamente creo que falta mucho, pero ¿cuál ha sido el avance? ¿Es bueno ahora? ¿Es Bueno, deseable? yo creo que podemos estar mejores, pero después de la reforma laboral de 2019, que se hace esta reforma, por primera vez se incorporan cambios muy importantes en la Ley Federal del Trabajo. Fíjense, las mujeres nos incorporamos al mundo del trabajo de manera masiva en los años 70 y nuestra ley proviene de 1973. Entonces, desde esos tiempos, no se habían realizado cambios tan importantes como en 2019. Muy importantes, pero insuficientes todavía, ¿no? Pero digamos que es la primera reforma que se logra a partir, pues, de una participación femenina en el mercado laboral de gran importancia. Pero como dije, falta todavía mucho que se establezca en la ley. Hoy, por ejemplo, ya se logró poner en la ley que las responsabilidades familiares, entiéndase como también los cuidados, es responsabilidad de hombres y mujeres trabajadoras, ¿no? Uh-huh. Hoy, por ejemplo, ninguna mujer debe ser despedida por estar embarazada, ¿no? Y menos darla de baja de la seguridad social si es que esa persona, mujer, está embarazada, ¿no? Hoy tenemos legislado en nuestra Ley Federal del Trabajo la discriminación como un problema que se debe de atender y crear las medidas necesarias para prevenirlo, atenderlo y erradicarlo. El tema de la violencia laboral, pero también el hostigamiento sexual y el acoso sexual ya están tipificados en nuestra ley.
¿no? Sí, es un diagnóstico incluso sobre estos temas de los que tal vez me gustaría que nos comentaras un poco, porque justo es un diagnóstico participativo de la situación laboral y sindical de las trabajadoras realizado por la Red de Mujeres Sindicalistas, justamente respecto a estos temas que nos estás mencionando. Sí. Antes de entrar al diagnóstico, solo quiero agregar un tema muy importante que quedó establecida en la reforma de 2019, es la proporcionalidad de género en las directivas sindicales. Hoy por hoy la ley dice, todas las directivas de los sindicatos, en esas directivas tienen que estar reflejadas la participación de mujeres y hombres de acuerdo a cómo está compuesto la tasa de sindicalización de ese sindicato. Ese fue un avance importantísimo que da certeza de la participación de las mujeres en los sindicatos. Nosotras en nuestro trabajo como Red de Mujeres Sindicalistas hicimos un diagnóstico participativo de la situación laboral y sindical de las mujeres trabajadoras en algunas regiones del país. Y lo hicimos con toda la intención de conocer cuál es la presencia de las mujeres en los sindicatos, cómo está la situación de la discriminación y la violencia en el trabajo y obviamente el tema del acoso y del hostigamiento sexual y otras situaciones que enfrentan todavía las mujeres, donde obviamente el tema de las responsabilidades familiares es una cosa que sigue existiendo y se coloca como un tema relevante. Es muy interesante el diagnóstico porque en Ciudad de México fue muy evidente que el tema de la violencia y la discriminación existe. Pero cuando fuimos a Ciudad Juárez, resulta que la violencia no existe, ¿no? Está muy normalizada. Sí, está normalizada, o bien hay acuerdos, ¿no? Que esos temas no se pronuncian. Entonces, cuando vemos el diagnóstico, dice qué pasa en Ciudad de México, qué pasa en Ciudad Juárez, ¿no? Pero además en Ciudad Juárez es también todavía, digamos, desagregamos la información, es que, por ejemplo, sindicatos como la CROC, no hay violencia, cero violencia, pero sindicatos como telefonistas, sí hay violencia, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que dependiendo del tipo de sindicalismo y de representación sindical, ¿no? Hay libertad o no de hablar sobre estos asuntos. Entonces tenemos un diagnóstico bastante interesante y de repente pues falta muchísimo para entender todo lo que ocurre. Entonces este diagnóstico nos dio ciertas pistas a la Red de Mujeres Sindicalistas para poder emprender otros trabajos que estamos haciendo. Necesitábamos tener un mínimo de información para poder avanzar en nuestras tareas. Por eso se hizo el diagnóstico, que es público, que está publicado hoy en el sitio web de la Red de Mujeres Sindicalistas. Quien lo quiera leer, revisar, excelente, sería buenísimo. Yo creo que es buenísimo hacerlo y también ocuparlo incluso como herramienta de estudio y de seguimiento de este tema tan importante, no solo para el país y para las mujeres, para todos los hombres y mujeres. Inés, vamos a ir rápidamente a un corte, se nos ha terminado el tiempo del primer segmento. Te agradezco nuevamente tu compañía, no te vayas, o todavía nos queda un poco de tiempo para seguir platicando el tema. Y tú, por favor, comparte y comenta este programa. Ahorita regresamos, no te vayas. A ponernos, por supuesto, primero lo primero, nos tenemos que proteger de una posible explosión. Por supuesto. Y bueno, pues ahora, Sara, bienvenida a la Fórmula Feminista. Muy bien. Aquí vamos a hacer de manera muy didáctica esa parte tal vez hasta resumida, que es complicado, de cómo le decimos a las mujeres que logren un liderazgo cuando participan en política o simplemente que participen en política, que conozcan sus derechos para lograr ese feminismo, ese empoderamiento del que hablamos y del que de verdad nos haría y nos sigue haciendo mucha falta, Sara. ¿Cómo empezar una fórmula? ¿Qué le pondrías? A ver, yo le pondría esto. Vamos a irla echando aquí. Que le vamos a poner confianza. Ay, importantísimo. Importantísima, un poquito o un bastantito de confianza en sí misma. Claro. Una cosa que mucha gente no entiende o
o podemos equivocarnos. Por supuesto. Vamos a poner un poco de amor propio. Ándale. A ver, amor propio significa ser egoísta. Decir, primero voy a hacer esto. Primero no darme yo. culpa porque no estuve con los niños, sino hasta después de los 40 días. Los 40 días sí, pero después tuve que ir a hacer cosas. Entonces, amor propio. Amor propio. Y luego una cosa compleja, que no la resuelven muchos seres humanos, que es tener un horizonte. Un poco de pregunta cotidiana. Correcto. De cuál es mi camino, cómo lo puedo mirar al año, a los 5 años, a los 10 años. Sí, pone un poco de hielo seco para que aguante. Para que se vaya haciendo. Si las mujeres no tienen un horizonte, todo lo demás es demagógico. El liderazgo no se produce por generación espontánea, no se produce solamente con aprenderse bien las lecciones, con repetir algunas leyes o los párrafos de algunas buenas feministas, sino se produce cuando tú tienes un camino y lo sigues. Correcto. Cuando hay convicción en ello, ¿no? Sí, la palabra convicción es muy bonita, pero a mí me gusta más que las mujeres tengan eso, una mirada al horizonte de a dónde quieren ir y cómo quieren hacerlo. Es más productivo. Por supuesto. Porque significa ser tesonera, significa no equivocarte, significa tener ética y luego aprender esto que en México se ha puesto de moda, que se llama, ¿cómo? Sororidad. Sororidad. A mí me gusta mucho más afidamento. Afidamento, claro. Porque tiene que ver con reconocer las diferencias, sumarte a ellas, no tener envidia. Yo sé que es difícil entre mujeres, pero ¿qué tal si haces ejercicios para no aspirar? Entonces la otra fórmula es nunca a donde llegues quieras ser como la otra. Claro. No, cada una tiene una construcción y cada una tiene un sentido, de tus amigas, de tus compañeras, de tus colegas. Yo les ganaba todas las notas y alguien me decía, ¿cómo eres feminista si compites con fulana de tal? No compito por la nota. Claro. Pero la nota se la puedo ganar. Pero si ella viene y me dice, y si no me la das me van a despedir, o no me la quieres compartir, aunque me haya costado mucho trabajo, tengo que tener la capacidad de compartirlo con ella. Claro. Si le Qué sirve. importante. Pero estoy pensando además a la que está del otro lado de mi computadora, que se llama público general. Entonces yo creo, por eso es tan valioso esto que ustedes hacen, porque hay que ir a todas las mujeres, hay que salir de los círculos concéntricos de la militancia feminista, si la llamamos de algún modo. Entonces, se explican a sí mismas, pero muchos medios se quedan en un círculo concéntrico y nosotras tenemos que pensar de llegar a cualquiera. Por eso lo del cambio tecnológico es tan fantástico, porque ahora se puede llegar a cualquiera. Oye, Sara, ahorita que mencionaste el afidamento, recuerdo también entre esos términos el de la mismidad. ¿Tú qué opinas de ello? Creer en nosotras mismas, sabernos principalmente merecedoras de todos los derechos como seres humanos y también de que somos líderes, de que podemos ser y llegar justo con esa mira de ese horizonte que nos hablas, pero sabernos. Esa es la mismicidad de esta fórmula que hicimos. Por supuesto, lo voy a echar. Definitiva, ¿no? Mucho más, porque definitivamente. Es tener un horizonte, es creer en ti misma, es amor propio. Es poder compartir. Es poder compartir y es tener un camino a donde ir. Por supuesto. Tiene otras palabras. Claro, ¿no? Pero es lo mismo. A mí no me gusta mucho eso del liderazgo, pero sale natural. Claro. Esta señora es muy buena para el negocio. Mi abuela me enseñó a vender y a comprar y el valor del dinero y cuál no tenía. Claro. Después es natural. Porque o en entonces, las colonias las mujeres salen y ven si hay luz y no, si... Bueno, las mujeres están en las colonias haciendo todo el trabajo urbano, ¿no? Por supuesto. Bueno, Sara, esa es la fórmula. El Estado, ¿qué tendríamos que ponerle de parte del Estado o el Estado tendría que poner para apoyar políticas públicas? Hemos visto en esta parte del gobierno cuántos apoyos cuántas herramientas se han quitado para que las mujeres justo puedan incluso salir a trabajar, guarderías,
apoyos, A ver, lo que el refugios. gobierno tiene que hacer es cumplir con la ley. Ley, por En este supuesto. país, las mujeres tenemos casi todos nuestros derechos. Y están marcadas las políticas públicas. Y si un gobierno no cumple con la ley, es decir, con la Constitución, con el artículo 1, con el 2, con el cuarto constitucional, no nos sirve. Claro. Entonces yo digo que más que apoyar, hace una palabra que nos ha deformado algún líder que está en Palacio Nacional, ¿es un apoyo? No, es un derecho. Claro. ¿Sí? Entonces, el gobierno tiene obligación de cumplir la ley, de cumplir los acuerdos que ha firmado, de cumplir la Constitución y de ofrecer, como se dice ahora, ¿no?, todas las oportunidades a las mujeres. Entonces, bueno, de manera natural, ¿quiénes van a avanzar? Pues las que tienen más herramientas, porque tiene que ver con cómo se educaron, dónde fueron a la escuela, quién las formó. Hay instrumentos que son del ambiente donde una crece, Claro. ¿no? Pero hay otros que los puede ir buscando ella, ¿no? Y entonces yo creo que fuera del ambiente y fuera de una cosa natural, es así natural y biológica, no todas las personas, los seres humanos, tenemos la misma inteligencia. Entonces tampoco podemos sacar una líder porque la pusimos en 15 talleres. Claro, por supuesto. ¿Me entiendes? Tiene que haber un poco de inteligencia y luego Y de tener esa habilidad también. y luego tampoco podemos sacar de cualquier lugar los talentos. Entonces el afidamento sirve para reconocer los talentos y decir, esa mujer yo la voy a apoyar porque mira qué talento que no tiene que ver conmigo. Claro. Yo tengo otros talentos, pero ella tiene esa de ser presidenta de la República, por ejemplo. Por ejemplo. No, sería otro país, Uy. Sara, definitivamente. Uy, Sara, ¿ya acabamos con ya el laboratorio? acabamos. Ya estamos de regreso contigo en Empoderamiento Feminista. Gracias por acompañarnos en nuestro tema del día de hoy, las mujeres trabajadoras en México y el feminismo sindical. Y bueno, para continuar con nuestro programa, quisiera leerles unos datos, Inés, comentarlos contigo. De acuerdo con el INEGI, los trabajadores y trabajadoras sindicalizadas no llegan a los 5 millones. Y según el sitio web Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, solo se han legitimado 30.529 contratos colectivos de trabajo, por lo que se estima que desaparecieron el 80% de los contratos colectivos. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué está pasando con el sindicalismo en México? Bueno, la legitimación de los contratos colectivos que dispuso la reforma laboral de 2019, pues lo que se tenía que hacer era consultar a los trabajadores y a las trabajadoras con el voto libre, personal, secreto y directo de que ellos aprobaban su contrato colectivo de trabajo. Pero veníamos de un fenómeno en el que México atravesó una cosa que llamamos los contratos de protección patronal, que eran contratos que se realizaban a espaldas de los trabajadores. Y era pues un negocio para precarizar el trabajo, para bajar los salarios, para tener el control de los trabajadores, y por lo tanto cuando se tienen que legitimar tantos contratos, muchos de ellos pues eran de protección patronal. Hay estudios del doctor Alfonso Bouzas que señalan que el 80% de los contratos colectivos que existían en México antes de la reforma del 2019, el 80 o 90%, él llega a presentar estudios en el caso de la Ciudad de México que alcanzaban 98% de contratos colectivos de protección patronal. Entonces, claro que cuando se llega el momento de la legitimación, pues los trabajadores no conocían que existían estos contratos colectivos que se habían firmado a espaldas de ellos. Pues claro, entonces cuando se tenían que legitimar, pues no se legitimaron, Claro. ¿verdad? Porque realmente no existía el conocimiento de las y los trabajadores de la existencia de estos contratos. Los estudios daban ya por hecho que no se iban a legitimar un gran número de contratos colectivos por esta característica que eran de protección patronal. Para muchos de nosotros no era una sorpresa que solo se iba a legitimar un 20%, 25% de los Ya contratos estaba. colectivos. Era previsto por los estudios realizados. Entonces, claro
de 130,000 contratos colectivos se legitimaron 30,000, los que tú has dicho ahora con cifras cerradas. ¿Y qué pasó con los otros 100,000 contratos colectivos? Se perdieron, eran obvios de protección patronal, ¿no? Entonces, muchos trabajadores hoy pues no tienen un contrato colectivo y no tienen un sindicato, pero ellos tampoco sabían, ¿no? Que Claro, tenían un que contrato tenían un colectivo. contrato, no eran conscientes de ello. No. Entonces, ¿qué se perdió? Habría que ver qué existían esos contratos que, aunque fueran de protección, qué derecho tenían esos trabajadores y esas trabajadoras. Por eso yo le digo al público que nos está viendo, a los trabajadores y las trabajadoras, que esos derechos que tenían antes, que vean que hoy esos derechos se les cumple, se les otorga, se les da. No hay mejor supervisor y auditor de nuestros derechos que nosotros mismos. Entonces, si hoy no tienen un contrato colectivo ni un sindicato, que la verdad es que el que tenían tampoco los representaba, pues solamente que vean bien, que observen bien su recibo de nómina, que tengan todos sus derechos, sus prestaciones y que por favor se organicen en sindicatos. Es su derecho, como dije hace un momento. No hay trabajo decente si no ejercemos nuestro derecho a tener un sindicato. Y la reforma laboral de 2019 garantiza el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a organizarse en un sindicato. Y no se le puede despedir porque está organizando un sindicato. Es un derecho consagrado en las leyes. Y si se despide a un trabajador por esa circunstancia, hay que denunciarlo. Para eso está el Centro Federal de Conciliación y Registro Federal y también los jueces laboral del Poder Judicial, que antes no teníamos esos jueces, todo se resolvía en las juntas locales de conciliación y arbitraje. Esas juntas han desaparecido. A hoy tenemos que ir al Poder Judicial con los jueces de lo laboral o al Centro Federal, que está su sede en Ciudad de México, o en los centros de conciliación y que están en los estados de la República. Entonces, no nos tienen que despedir por organizar nuestro sindicato, es nuestro derecho y es nuestro derecho ejercer el voto libre, personal, secreto y directo, nada de mano alzada. Todo es secreto y a todos nos tienen que preguntar, nada de que si votó él yo ya no tengo que votar. Claro, no puede ser condicionado, es directo. Es directo el voto. Sí. Inés, quisiera preguntarte si en este sindicalismo, incluso a finales del siglo XX, en el sindicalismo actual, y existe el feminismo sindicalista, ¿cómo han influido las mujeres en este movimiento de los sindicatos? Bueno, la verdad es que muchas mujeres nos formamos con las feministas de su momento, ¿no? Y hay quienes seguimos muy de cerca el trabajo de las mujeres feministas y estoy plenamente convencida que un movimiento sindical con mujeres tiene que ser un movimiento sindical con mujeres feministas, claro, ¿no? Con trabajadoras feministas, pues porque esta combinación entre la realidad laboral de una trabajadora, no importa el rango que tenga, una obrera, una técnica, que es su realidad laboral, tiene que tener esta digamos, complemento, ¿no? De aquella feminista que se ha dedicado a estudiar, a plantear propuestas desde los estudios de género, desde los estudios de las teorías feministas. Entonces, esta combinación de lo teórico, digamos, con lo práctico es fundamental para tener un sindicalismo distinto, propositivo, un sindicalismo que realmente quiera un cambio estructural de la realidad laboral, porque no podemos simular que estamos haciendo trabajo de género en los sindicatos si no estamos transformando. Es importante tener en cuenta que no se trata solo de cumplir la ley, tenemos que transformar y transformar el pensamiento y de construir la política sindical, una política sindical pues muy patriarcal, una política sindical en el que las mujeres trabajadoras se sientan parte de esa institución. Claro. Entonces, verdaderamente considero que el movimiento feminista y el movimiento de mujeres sindicalistas tienen que ir de la mano si queremos transformar y aportar
a la democracia sindical, y creo que la coyuntura de hoy es importantísimo por la reforma laboral, por el contexto político que vive nuestro país y por todos los cambios que hemos vivido en los últimos años. Creo que estamos en un momento histórico para que las mujeres trabajadoras y sindicalistas tomen en sus manos en la decisión de transformar un sindicato como ellas lo aspiran, el sindicato que deseamos, que aspiramos, que soñamos. Inés, ¿cómo reforzar justamente este conocimiento que debe de existir en las mujeres trabajadoras sobre sus derechos, sobre las reformas que han beneficiado? También analizar qué tanta perspectiva de género, por supuesto, les falta. Pero ¿cómo empoderamos a esas mujeres trabajadoras, sindicalistas o no, que quieren formar parte de esos liderazgos dentro de su colectividad, del sindicato, de su mismo trabajo? ¿Cómo hacer, qué se necesitaría impulsar, qué herramientas se ocuparía ofrecerle a estas mujeres para que pudieran continuar en este avance y en este fortalecimiento de sus liderazgos? Bueno, primeramente yo sugeriría que las compañeras trabajadoras y sindicalistas conozcan en qué consistió la reforma laboral de 2019. Los 18 cambios que se hicieron en materia de género tiene que ser conocido y dominado por las mujeres trabajadoras, esos cambios, pero también todos los otros cambios. Cuando hablamos de democracia sindical, del voto libre, personal y secreto, ¿qué implica para nosotras las mujeres tener ese derecho? ¿No? Entonces, las mujeres tienen que informarse, tienen que conocer y tienen que apropiarse de esos derechos. ¿Para qué? Para cumplirlos, pero también para hacerlos cumplir. ¿Quién? Su sindicato, su empresa, donde trabajan, el gobierno, etcétera. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, también creo que hay que formarse, ¿no? Hay que reunirse, hay que juntarse para poder discutir, analizar a dónde vamos. Como dije hace un momento, ¿qué sindicalismo queremos tener, ¿no? ¿Cuál es el aporte de las mujeres sindicalistas, las mujeres trabajadoras a la democracia sindical? ¿Es la democracia como lo hacen los hombres? Por supuesto. ¿Hay una democracia distinta desde la visión de las mujeres trabajadoras? ¿Qué habría que cambiar? ¿Qué tenemos que analizar, deconstruir para avanzar hacia un sindicalismo que tenga un rostro distinto, ¿no? Donde mujeres y hombres nos veamos ahí reflejados, tomados en cuenta, tengamos contratos colectivos de trabajo con perspectiva de género, tengamos una demanda, una agenda de género, tengamos políticas de género, no solamente porque la ley dice, no, se trata de construir para construir de manera profunda y hacer un cambio no simulado. Estructural, ¿no? Completamente, estructural. por supuesto. Inés, la red de mujeres sindicalistas cuenta con un consultorio de asesoría laboral para mujeres. Me gustaría que antes de que se nos termine el tiempo nos platicaras un poco acerca de ello, cómo funciona y si alguna mujer que lo está viendo tiene interés en participar o en acercarse, que nos pudieras orientar, por favor. Con mucho gusto. Mira, creamos el consultorio laboral, ¿no? Como cuando vas a un consultorio médico. Este es laboral. ¿No? Este es laboral porque necesitamos la asesoría, el acompañamiento, si fuera necesario, de una demanda ante un despido injustificado. La diferencia que tiene nuestro trabajo desde el consultorio laboral es que todos los asuntos se resuelven, se atienden con perspectiva de género. Nosotras pudiéramos ir a cualquier despacho de abogados o abogadas y decir, pues me están despidiendo, tengo un caso así y asá, explicarlo, pero en el consultorio lo que hace la diferencia, en nuestro consultorio laboral de la Red de Mujeres Sindicalistas, lo que hace la diferencia es que nosotras atendemos el caso, cualquiera que este sea, desde una perspectiva de género. Correcto. ¿No? Es muy distinto a solo atender el caso desde una perspectiva totalmente legalista. Solo jurídica. Exacto. ¿No? Entonces, sin ese enfoque, ¿no? Sin ese enfoque. Tenemos 3 abogadas feministas destacadísimas atendiendo los casos y yo voy a invitar al público que nos escucha, que nos ve, que pueden llamar al 56 45 81 0203
o un mensaje de WhatsApp, un audio, inmediatamente nuestra abogada se pondrá en contacto o responderá. También tenemos un correo electrónico, asesoría gratuita@rmsindicalistas.mx. Lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde se reciben. Es totalmente gratuito. En 48 horas tenemos una respuesta, una atención y hacemos lo que proceda. Así que este consultorio es muy importante porque no existe una cultura de la denuncia de las mujeres sobre estos casos de discriminación y violencia y otros casos. Entonces, nuestro consultorio laboral también tiene el objetivo de promover la cultura de la denuncia y obviamente acercar la justicia laboral desde la perspectiva de género para las mujeres trabajadoras en nuestro país, no importa de qué lugar sea. Ese es un excelente y un extraordinario aporte, porque no solamente se necesita esa capacitación y ese enfoque de género para poder hacer una denuncia, también se ocupa del otro lado a la hora de impartir justicia, a la hora de juzgar. También hace mucha falta por ahí esa capacitación a las impartidoras e impartidores de justicia, sí, a los mismos abogados, a los mismos tribunales. Hace falta mucho, pero yo creo que herramientas como esta que ofrecen, cuando ya se va y se exige con conocimiento de causa, con un enfoque muy claro, ya muy definido, obliga a la otra parte pues a investigar, a informarse y a adoptar esa medida y esa cultura de género también para estar a la altura y poder impartir desde el conocimiento definitivamente. Entonces sí, creo que es muy importante lo que están haciendo. Sí, de hecho nosotras hemos capacitado a los subprocuradores, procuradores de justicia de la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo, y cuando nosotras canalizamos un caso, anexamos una guía de impacto de género. Nosotras si tenemos que canalizar un caso por la circunstancia que se defina, se anexa una guía. Oye, eso además les ahorra un buen de tiempo, ¿no? Porque ya casi va con las respuestas ahí en el examen. Creo que eso es también... Así es. El tiempo, vivimos en un país muy burocrático y entonces en lo que le investigan, en lo que le ven, en lo que sí, que no, yo creo que eso además también es extraordinario porque agiliza el trámite. Así es, sí, por eso no duden en llamarnos a nuestro consultorio laboral, que ya di el teléfono, ¿no? Entonces todas las trabajadoras pues están invitadas a que se animen a denunciar la situación que atraviesan en su trabajo, que no es normal, claro, ¿no? La discriminación, la violencia, el hostigamiento, los despidos por embarazo, no es algo normal. Es nuestro derecho tener ambientes libres de discriminación y de violencia, pero tenemos que aprender y decidirnos a denunciar, y vamos a llegar hasta donde tú quieras que lleguemos, ¿no? Como trabajadora que denuncia ese caso, nosotras vamos, si tú dices, solo quiero la asesoría, solo quiero la orientación o quiero demandar, respetamos absolutamente lo que tú decidas. Tú tienes la decisión de hasta dónde vamos a llegar, entonces pues anímate a denunciar. Inés, de verdad es muy importante, yo te agradezco, celebro este tipo de herramientas y de espacios, este tipo de acompañamiento que se hace por parte de ustedes. Y también te agradezco que hayas estado el día de hoy aquí con nosotras en Empoderamiento Feminista. Inés, de verdad un aporte muy importante. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes. Gracias, de verdad un placer platicar contigo sobre este tema tan importante que hace falta, como muchos temas en nuestro país, visibilizar, pero no nada más eso, atender y erradicar desde raíz lo que ocasiona que sigan existiendo estos obstáculos. Ahora lo estamos viendo en el tema laboral, en el tema sindical. Acuérdense que lo hemos visto en otro tipo también de ambientes de nuestra vida, económica, familiar. En todos hemos de encontrar obstáculos, por eso es importante que visibilicemos, nos enfoquemos a atender cada uno de ellos con sus diferentes vicisitudes, con sus diferentes herramientas que podemos tener, inventar las que haya que inventar, pero al fin atender, visibilizar y erradicar. Por eso te agradezco que nos acompañes programa con programa para ver todos estos temas de relevancia nacional y que nos importan a mí, por supuesto a Inés, ya lo vimos, que vaya que sí, y que te deben de importar a ti. Yo soy Gaby Juárez, siempre es un placer estar contigo, te veo en el próximo programa.